Bienvenidos, queridos amigos y amigas, un día más a estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy estamos en el tema 686 y vamos a seguir estudiando en el Nuevo Testamento la trayectoria del pueblo judío en el momento del nacimiento y durante la vida de Jesús, también en los principios del cristianismo. Pues como cada día le damos paso a Francisco. Adelante, Francisco. En los estudios que ya hemos realizado sobre la confección del canon del Nuevo Testamento durante el siglo II, no resultó tanto un proceso de coleccionar escritos apostólicos como de un proceso de rechazar aquellos cuyo origen apostólico no pudo confirmarse. Durante el siglo III hubo en la Iglesia Oriental una controversia en cuanto a Apocalipsis. Los cristianos ortodoxos no habían cuestionado antes la autenticidad de ese libro. Siempre lo habían aceptado como inspirado y apostólico. Y Orígenes no había expresado dudas en cuanto a la autoridad de Apocalipsis, pero sus seguidores atacaron este libro con vehemencia. Especialmente se destacó Dionisio, obispo de Alejandría, quien escribió un tratado en el cual intentaba refutar la paternidad literaria apostólica del libro. Los teólogos alejandrinos parecen haber atacado el Apocalipsis porque lo expresado respecto del castigo y del reino celestial no concordaba con su ideología espiritualizada. Como resultado de esa controversia fue afectada la fe que muchos cristianos tenían en el Apocalipsis, y por más de un siglo la Iglesia Oriental no estuvo segura de si ese libro debía aceptarse o no. Cuando el cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano, ya se había trazado la línea de demarcación entre los libros reconocidos y los rechazados. Las afirmaciones de Eusebio revelan claramente que los cristianos habían separado lo malo de lo bueno en las escrituras del Nuevo Testamento, antes de que el cristianismo se convirtiera en una religión reconocida por el Estado a comienzos del siglo IV. Los libros que Eusebio clasifica como libros reconocidos y libros puestos en duda, que sin embargo son mencionados por muchos, son los mismos 27 libros del Nuevo Testamento reconocidos como canónicos por todos los cristianos hoy en día. Él rechazaba todos los otros. El estudio de la evolución del canon del Nuevo Testamento proporciona una evidencia convincente de que la mano de la providencia guió en la formación del canon de la palabra escrita de Dios. Como se ha visto ya, las decisiones que produjeron el canon de 27 libros no fueron, en esencia, la obra de una iglesia organizada que expresara su voluntad mediante un papa o un concilio general. Más bien, el canon de las Escrituras evolucionó gradualmente durante unos 4 siglos, a medida que muchos cristianos, bajo la dirección del Espíritu de Dios, reconocieron que ciertas obras habían sido inspiradas por el mismo Espíritu y otras obras no lo habían sido. En esa obra de selección divinamente inspirada, ciertas normas ayudaron a los primeros cristianos para decidir qué libros merecían un lugar en las Escrituras y cuáles no. Y una de esas normas fue la forma empleada en escribirlas. El Nuevo Testamento era las buenas nuevas acerca de Jesucristo y, naturalmente, los cristianos creían que la presentación de estos estudios provenían de aquellos hombres que la habían escrito porque habían estado con Jesús. Por este motivo, finalmente, solo se aceptaron aquellas obras de las cuales los cristianos estaban claramente convencidos de que habían sido escritas o por un apóstol o por un compañero de un apóstol que escribió en el periodo apostólico. Por eso los libros de Marcos y Lucas, que no habían conocido a Jesús, fueron admitidos debido a que todos los cristianos estaban convencidos de que habían sido escritos en el tiempo de los apóstoles Pedro y Pablo. Pero la epístola de Bernabé, ampliamente aceptada en el siglo II, finalmente fue eliminada del canon
porque su contenido demostraba que no pudo haber sido escrita por ese colaborador de los apóstoles. Otra norma usada por la Iglesia primitiva para la fijación del canon fue el contenido de cada libro. A veces eso implicaba un discernimiento más sutil que la cuestión de la forma en escribirla. Se necesitaba la evaluación de un libro en términos de su valor intrínseco, su compatibilidad con el resto de las escrituras y su conformidad con la experiencia cristiana. Sin duda, en gran medida, debido a este principio, la Iglesia primitiva rechazó muchos evangelios gnósticos y libros de Apocalipsis de esa misma tendencia. Para efectuar con éxito todo esto, era esencial la conducción del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que guió la mente de profetas y apóstoles mientras escribían y que ha sido la garantía en el corazón de todo verdadero creyente para saber que realmente lo que estaba estudiando es la palabra de Dios. Como podréis ir viendo, no fue fácil discernir lo que venía de Dios y lo que no venía de Él. Pero gracias a personas comprometidas con el Señor y guiadas por el Espíritu Santo, se pudo seleccionar lo correcto para que nosotros podamos estudiar la Biblia con la convicción de que realmente es la palabra de Dios. Bien, pues acabamos por hoy y mañana continuamos el estudio del Nuevo Testamento con el tema 687. Bendiciones y hasta mañana.